No tienen viejo, tienen que saludar al profe. ¿Cómo hacemos esto, no? Ahora se choque tu carro. ¿Cómo logro esto, Dairon? Desaparezca. Ay, espero que hayan pasado un feliz día del padre con sus padres, disfrutando ahí el día tranquilo. Es el día, el único día que han tenido. No tengo. Ya, si no lo han pasado ya. Ahora sí con su padre, con su papacito, pero bueno, no tenemos que haber pasado. Gracias, Dairon. Muy bien. Hasta acá va a venir. Vamos. Tres cosas. ¿Dónde obtenemos enzimas? Obviamente de los organismos. Entonces, esos organismos son de origen animal, de origen vegetal y obviamente microbiano. ¿Cuál nos interesa más? De origen microbiano. Principalmente bacterias y hongos. Son las que más debemos obtener. Entonces, cuando uno desea producir algo, siempre es importante, uno busca qué organismo es el que más presente esa enzima, qué organismo lo produce en mayor cantidad, pero eso no significa que debe ser mejor. La otra etapa es que la que ustedes definen cuál es la más optativa, es cuál enzima es más eficiente. Puede producir bastante, puede tener mucho, pero puede ser muy lenta. Y la otra produce poco, pero es mucho más eficiente. Lo que buscamos siempre se llama eficiencia. Eficiencia más que eficacia, ¿ya? Diferencia entre eficiencia y eficacia, ¿se acuerdan? He dicho eficiente, no eficacia, eficiente. Tengo un partido de fútbol, Perú-Brasil. Perú juega hasta el queque, pero hace gol. Eficaz. Brasil juega bonito, pero no hace gol. Eficiente. Entonces, lo que buscamos básicamente en las enzimas es eficiencia. Eficiencia. Bueno, entonces, entre las enzimas de tipo animal, que también son muy importantes, es acá, por ejemplo, enzima del animal está esta que está de moda y mire cuánto ha bajado por la producción, ahora que lo puse en el Perú. Son, por ejemplo, los fabulosos, ¿cómo se llaman? Probióticos. Hay personas que tienen problemas al estómago, por ejemplo, diverticulosis, intolerancia a la lactosa, problemas de colon irritable. Y hay pastillas, ¿ya?, que les venden en la farmacia, 1 sol, 2 soles de estado, 3 soles, que son enzimas. Ustedes toman ellos y se olvidan de ese problema que tienen. No me acuerdo ahorita el nombre, muy aparte del floratil, biovaya y los lactobacilos, esos son organismos. Ya me acordé, creo que Frutimaz o Frutiflex, no me acuerdo el término. Pero ustedes van a la farmacia y digo, quiero enzimas. Deben haberles pedido seguro para una práctica, cuando hicieron índice de peróxidos. ¿Se acuerdan de índice de peróxidos? ¿Qué trajeron como muestra o como sustrato en índice para peróxidos? Índice de peróxidos es para ver aceites. Entonces, siempre se pide esta pastilla porque ahí hay bastante lipasas. Entonces, es muy importante, por ejemplo, la de tipo animal, por ejemplo, esas enzimas. Otras, como les digo, y veremos de repente en el siguiente ciclo, las enzimas que están en los detergentes. Otras, las que están de moda, las enzimas, llamámoslos así, alimentarias. Por ejemplo, si ustedes compran esos alimentos o carnes que están envasadas en Plaza B, en Totus, cualquier carne, la carne es suave. Si ustedes sacaran una gotita de ese líquido de gobierno, así se llama líquido de gobierno, van a encontrar enzimas, principalmente proteasas. ¿Por qué se llama líquido de gobierno? Porque así se va a conocer, porque es el elemento que permite o permanece o controla ese metabolito. Por ejemplo, el líquido de gobierno de la conserva, aceite. Otras son agua y sal. Ese es su líquido de gobierno, se llama líquido de gobierno. Entonces las enzimas son importantes en la industria alimentaria, bastante. Proteasa, por ejemplo. Bueno, acá tenemos la mayoría se produce en la mucosa gástrica, el páncreas, fosfatasa. Si quisiéramos tener, por ejemplo, insulina, a manera tradicional, páncreas de chancho, un par de páncreas, bien, hacemos todo el procedimiento, machacado, triturado, tamizaje, filtración, centrifugación,
yo tendríamos por lo menos por 2 páncreas 1 mililitro, exagerando, de insulina, 1. Antiguamente, antes que aparezca ahora la insulina recombinante, uno se mataba 10 chanchos para tener un pomito. Miren el trabajo, matar 10 chanchos, 10 páncreas, machacar, triturar, todo el proceso, y obtener el extractito. Mucho, ahora ha cambiado. Bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso para la producción de enzima es la selección del microorganismo. Principalmente bacterias y hongos. Segundo paso, una vez elegido, hay que tener las condiciones que le afectan al organismo: pH, temperatura, dirección del organismo, no de la enzima. Y tercero, esto. Obviamente que ustedes esto en su producto no lo están desarrollando porque aquí hay técnicas que vamos a ver, pero normalmente la enzima es extracelular, intracelular y periplasmática. Son 3 tipos de enzimas que hay. Cada una de ellas está relacionado a su fabulosa curva de crecimiento del microorganismo. Es decir, en dónde voy a encontrar o en qué momento voy a encontrar más producción de enzimas extracelulares, intracelulares o periplasmáticas. Las extracelulares están en mayor producción, o digamos en mayor preponderancia en la fase logarítmica. Porque en la fase logarítmica obviamente están las regiones catabólicas. Vamos a empezar a degradar porque el organismo quiere crecer y quiere aumentar de tamaño. Ese es donde hay mayor producción. En cambio, las intracelulares se encuentran más más que en la fase logarítmica, se encuentran en todo el proceso, pero sobre todo cuando tienen procesos ya anabólicos, de síntesis. Las intracelulares están relacionadas a procesos anabólicos de síntesis. Como ustedes están trabajando de manera, digamos, global, muy indiferente, la enzima que van a obtener ustedes va a ser extra o intra, al final ustedes trabajan con un extracto. Esto es cuando digamos a nivel de purificación. Queremos tener enzimas purificadas, liofilizadas o en polvo. Y las periplásmicas están más bien relacionadas a ambas, pero está más relacionado más que todo al proceso en el cual los microorganismos, cuando entran a procesos como reproducción, ¿sí?, por conjugación, transformación o a procesos patológicos que quieren invadir tejidos, las periplásmicas son como una reserva que actúan a la vez. Es decir, ahí tanto catabólicas como anabólicas están en la misma preponderancia. No es que una sea más y una sea menos. Están en equilibrio. Bueno, ¿de qué manera se hace? No hay que romper una membrana, si sirve tampoco. Para estas dos últimas, para la intra y la periplasmática, existen diferentes métodos de ruptura celular, tanto como químicos como físicos. ¿Sí? Podemos usar sustancias químicas, ¿sí?, como algunos ácidos, el ECTA, el TWIN, algunos físicos como el sonido, ¿sí?, los indicadores también permiten esta ruptura. Y obviamente cada uno de ellos, ¿sí?, nos va a dar el tipo de enzima que quisiéramos tener. Bueno, etapas, vamos a ver las etapas, los tipos de enzima, los métodos de ruptura y la elección del método de ruptura. Bueno, para esto ya ustedes ya conocen al microorganismo. Pregunto, entre una célula eucariota y una célula procariota, ¿cuál creen que sería más factible o más fácil romperlo, su membrana, o romper su estructura más que membrana? Una eucariota. Obviamente una eucariota. ¿Por qué no? Porque obviamente las procariotas tienen pared celular. Pero, cuando la niña se refiere a eucariotas, se refiere más que todo a células animales. Hay que tomarlo con pinzas. Porque también hay eucariotas que tienen pared celular. ¿Y a quién me estoy refiriendo, Aguirre? Si yo hablaría de células eucariotas que tengan pared celular. Las plantas. Las plantas, ¿ya? ¿Qué más? Lo que tienen los chicos en sus pies. ¿Qué tienen? Hongos. Hongos. Los hongos. Cuando juegan partido, ladran esos medios. Los hongos, y hay algunos todavía que tienen algunas cápsulas bien grandes. Por ejemplo, Cryptococcus neoforma, Citoplasma capsulatum. Su pared celular, aparte que tiene otros elementos bien gruesa, más gruesa que una bacteria. Entonces así nomás romperlo no lo es.
Esos dos, por ejemplo, encontramos en las heces de la paloma. Por eso que las personas cuando inhalan sus esporas, es por eso. Entonces, romperlo también de manera física así de fácil no es. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la ruptura es una de las primeras etapas que van a hacer ustedes para extraer estas enzimas. Hay que tener en cuenta, obviamente, el organismo, ¿sí? Preferentemente, trabajamos con procariotas que con eucariotas. Pero vamos a trabajar con hongos. Entonces, una vez que rompemos una ruptura, hay que eliminar todas las sustancias. Solo no queremos quedar con las enzimas. Pero cuando uno hace una ruptura, hay membrana plasmática, hay mitocondria, el resto, residuos de todo ello. Y hay que ir extrayéndolo separado. ¿Cuál es el punto clave acá? Estos dos últimos. La purificación siempre. El producir enzimas, ver qué tan bueno o qué tan malo, qué tan bueno o qué tan malo es. Entonces, el producir enzimas, qué tan bueno es tu trabajo, se basa en la purificación y filtración. Hay tres métodos o tres sistemas de purificación de la universidad que son los más recomendables o los más usados. Número uno, si partimos de abajo, electroforesis. Es un buen método para poder obtener enzimas purificadas. Número dos, HPLC, que es un poco mejor. Ya cuando vean los métodos van a ver que cada uno tiene ventajas y desventajas. Y obviamente la diferencia es el grado del costo. Hay diferentes, los costos son muy marcados. Uno puede estar de repente de 1.000, 4.000, 8.000, otro puede estar hasta 100.000 de la purificación. Y la concentración terminó. Esta última parte más que tiene que ver con la liofilización y la conservación. Bueno, entonces, enzimas intracelulares, nosotros le hemos puesto las más comunes que encontramos en la bacteria: glucosa isomerasa, glucosa oxidasa, penicilina. Esta acá se utiliza bastante para lo que son los fármacos, esto para los jarabes. Extracelulares, tenemos una gran cantidad de enzimas extracelulares, principalmente proteasas y lipadas, ¿sí? Proteínas. Bueno, ¿qué métodos químicos conocemos para este rompimiento, que es la primera etapa? Álcalis. ¿Cuál es uno de los más usados? ¿Cuál álcalis se usa por excelencia? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes trabajan con pH y quieren regular el pH, tienen a la mano dos: un ácido y un álcali. ¿Sí? Si está muy ácido, van a ganar cositas para estabilizar. ¿Cuál es ese álcali por excelencia que trabaja? Esto es común. El KOH. Es el más usado, el KOH. Otro que lo sigue es el hidróxido de sodio. Los dos son los más conocidos, los más famosos. No son los únicos, pues hay un montón de álcalis, pero son los más conocidos, los más famosos y los que son más accesibles a comprar. Bueno, no tanto comprar porque son productos controlados, no se lo van a vender. El KOH es un producto controlado, no lo venden a ustedes, solo lo venden en distribución. Que ustedes lo consigan por abajo, está bien. Pero si ustedes alguna vez le chapasen afuera un auto con KOH, se van a la comisaría y demuestran dónde han obtenido todo el proceso, con permiso. Si no tienen, hacen un proceso y puede acabar en prisión preventiva. El KOH está totalmente prohibido, su transporte. Por si acaso, le digo, si no lo saben, no van a cometer errores por ser buena gente. Tienen que demostrarlo. ¿Ya? Yo, para transportar KOH de acá a Trujillo, me da un permiso a la universidad, llego a Trujillo, me voy a la policía, digo cuánto he declarado, cuánto traigo, y de ahí me dan otro permiso. El KOH, por si acaso. Son productos controlados. Otro tenemos la lisocima y electa. Detergentes, generalmente cationes aniónicos, y solventes orgánicos, los más conocidos: benzina, cloroformo, acetona. ¿Sí? De ellos, el que está prohibido, no que no se lo venda, sino que está prohibido en el sentido del uso indebido, es el cloroformo. El shock osmótico y shock con enfriamiento. Este shock osmótico por enfriamiento, este es un shock térmico, frío-calor, calientas, frío. El shock osmótico tiene otra concentración. Métodos químicos, métodos físicos, el más conocido de acá me parece, sonicación. La sonicación es igualito como su baño María. Imagínense el baño María que tiene este equipito que se calienta, pero adentro tiene dos sensores infrarrojos que tú no lo ves y que aumenta el sonido que tú no lo ves. Y comienza a vibrar el tubito y revienta la célula. Y
Y te das cuenta porque tú dejas tu medio y al poco tiempo ves que todo está blanquecido y un precipitado. Ese es el sonicador, sonicación o sonicador. Otro es la cizalla líquida y sólida, movimiento por velocidad o centrifugación, movimiento. Y congelación y descongelación, parecido al shock térmico. Álcalis, como le dije, la mayoría de las células se desintegran ante pH 11.5, 2.5. Como dije, es el más barato, el más fácil, a gran escala. Inconvenientes, la enzima deseada debe ser estable al pH durante 20-30 minutos. Pueden trabajar eso para sus enzimas. Les estoy dando un panorama general porque para esto ya ustedes ya saben la lipasa que estamos obteniendo de su microorganismo, ya sabemos más o menos su estructura que tiene. Si no a toda, pero sí estructura. ¿Por qué? Porque si tiene compuestos polares, ¿para qué usar esto? Mejor uso disolventes orgánicos. Si tiene compuestos como se llama apolares, utilizaría otro método. O si tiene estructura, por ejemplo, de aromáticos, como la fenilalina, el triptófano, pues ahí sí utilizaría esto. Eso depende mucho de la estructura que tenga tu lipasa, su estructura general. Porque hay enzimas o proteínas que se pueden hacer muy bien con disolventes orgánicos, como está viendo. Hay otras que no. ¿Por qué orgánico? Porque la cadena hidrocarbonada es tan grande, los aminoácidos tienen bastantes compuestos de repente polares que se pueden disolver con compuestos polares orgánicos. Pero si tiene bastantes compuestos, la parte R, bastante aromáticos, obviamente que no. Voy a estar en vano con disolventes orgánicos. Y una inconveniente es, hay que mantener más o menos que soporte ese proceso durante 20 minutos. Bueno, la lisocima la encontramos en la clara de huevo, también lo encontramos en la saliva. Es una enzima que rompe pues, paredes celulares. Rompe la célula. La electa es algo que te lo venden en las farmacias o puedes hacer en muchos. No es tan difícil. ¿Cuál es la diferencia? A diferencia del anterior, este es un poquito más delicado. ¿En qué sentido? Tengo ya mi extracto, tengo que calcular el volumen o el punto crítico de la lisocima. Porque solo hecho de desear una cantidad, de repente a todo me lo desintegra y mucho, y parte de repente a mi enzima. Si tengo que calcular el punto crítico, así cuánto es la dosis mínima de lisocima que he hecho a mi volumen de mi extracto enzimático. Es muy específico, es muy específico. En pequeña escala, no hay diferencia del otro. Se trabaja con volúmenes pequeños. Tercero, solo es eficaz para bacterias gram positivas. Si tu microorganismo es gram negativo, es un bacillus, obviamente la lisocima no va a tener un efecto sustancial. Por eso digo, siempre deben conocer su organismo, en qué momento lo produce y cuál es su estructura. Esas tres cositas son básicas para poder yo determinar el método más apropiado para poder extraerlo. Es importante el organismo, bacteria, hongo, virus. Tipo de enzima, proteína, proteasa, lipasa, linasa. Y su estructura. Todos no tienen la misma estructura. Todos respondemos lo mismo. Otro, detergente. Esto sí, a diferencia de los dos primeros, también es barato, es sencillo y es más inespecífico. No somete a tu extracto a una denaturalización o a un problema. Sí, no es tan fino como los otros dos, es decir, sí te ayuda a poco a obtener una enzima más pura, pero no tan específica como la lisocima. Los detergentes cambian a un pH, fuerza iónica y temperatura. Dos tipos, iónicos y no iónicos. Inconvenientes de la reacción de las proteínas. Complicado y sin control. Este es el problema, porque es muy global, muy genérico. Y un poco frecuente aparecer enzimas ligadas a membranas. Esta más que todo se utiliza por con bacillus. ¿Por qué? Porque bacillus, como es un organismo un poquito no tan exquisito, no tan exigente, por lo tanto podría soportar muy bien el uso de detergente. ¿Sí? Pero por ejemplo, si ponen a cocos, ¿sí? O por ejemplo de repente a pseudomonas, streptomyces, no, lo va a denaturalizar, vas a perder en el extracto lo que deseas obtener.
Disolventes orgánicos, también este es interesante, a diferencia de detergentes, los disolventes orgánicos son más puntuales a compuestos polares, sobre todo. Táctil, todo bueno, no se usa a gran escala, precio, toxicidad y no son. Ese es el gran problema. Son tóxicos. Son tóxicos. Cuando hablamos de toxicidad, lo primero que viene a mi mente es que debo trabajar en un extractor o en una campana. Cada vez que ustedes trabajen en orgánica y en química, en cualquier que vayan a trabajar y va a ser un compuesto tóxico, ¿sí? Tóxico, toxicidad, inflamable o volátil, toxicidad, inflamable volátil, tú veas eso, no lo puedes trabajar a una mesa, se trabaja, el nombre que lo quieran poner, cámara con extracción o una campana, para que salga todo el instrumento. La toxicidad, la inflamabilidad, la volatilidad es porque rápido sale el ambiente, lo puedes inhalar. Entonces trabaja en campanas, lo general. O en el peor de los casos con tu mascarilla 3M filtro verde. Ese es el problema del tolueno. Choque osmótico, ese es un medio tradicional, no hay problema, lo pueden trabajar en laboratorio, no demanda muchas cosas, ¿sí? No es a gran escala. Inconvenientes, muchos organismos son resistentes al choque osmótico, solo para gran negativo. Grandes volúmenes, alto número de pasos de centrifugación y necesidad de refrigeración. Si le cae la fabulosa de centrifugación. ¿Qué centrifugación van a hacer? Centrifugación seriada. Seriada abarca dos términos: número de RPMs y tiempo. Significa, si yo tengo una centrífuga de 5000, que es la capacidad máxima, empiezo con 3000, 10 minutos, avanzo con 4000, 20 minutos, y acabo con 5000, no sé, 20 minutos. Eso se llama seriada. Aumentamos el número de RPMs, revoluciones, y aumentamos el tiempo. Eso se llama seriada. Refrigeración, ¿cuál es la temperatura óptima que tenemos? Mayormente 4 grados. Es la ideal. 4 grados centígrados, la que está en tu cuartita. Sonicación, sonido. Ultrasonido para realizar los intracelulares, poco usar a gran escala. Inconvenientes, elevado requerimiento de energía, dificultad y problema de disipación de trabajo. La sonicación más que todo es más para una práctica, pero la sonicación se utiliza más que todo, he visto, para bacterias gram positivas. Aquellas que su pared celular no tiene, como se llama, ácido teicoicos o lipopolisacáridos. No sabía que las gram positivas solo tienen pared celular, mureíno, péptido ultrano o NAC o NAC. Las gran negativas tienen, aparte de eso, tienen ácidos teicoicos y lipopolisacáridos. Por lo tanto, una zonificación para ellos no es conveniente. También es un buen método para lisis celular o ruptura celular. Abrasivos, ¿sí? Bueno, uno de los más conocidos, ¿sí? Son las populosas bolas de vidrio. Bueno, ¿han visto las canicas? ¿Han jugado alguna vez canicas los hombres? Bolitas. Imagínense esas bolitas más pequeñitas, blanquitas y transparentes, ¿ya? En un cresol, un bonito. Entonces, este más que todo lo utilizan para tejidos animales. Tú colocas el tejido animal bien machacadito y ahí unas canicas de acuerdo, hay de diferente tamaño y diámetro, lo van moviendo y estas las van rompiendo a las células, ¿sí? Eso se trabaja más que todo para células animales, ¿ya? No tanto para microbianos, no es muy recomendable, animales sí. ¿Por qué? Porque las células animales son más sensibles, no tienen pared celular, basta con un método como eso, que es los abrasivos, ¿sí? Como las canicas, ¿sí? Hay diferentes tamaños, bueno, antes tenía, en la de eso había bastante eso, diferentes tamaños, bolas. Realmente algunas son de metal, otras son de, ¿cómo se llama este? Pron de acero o son de vidrio, capacidad de esterilizar. Y es un método continuo este, son las canicas, van circulando y van pasando de células, ¿no? Todo. Cizalla. La cizalla líquida, también para células animales, ¿sí? Acá se trabaja con volúmenes altos, ¿sí? A una alta presión de red de un orificio. Este método, más que todo, para gran negativas, nos permite trabajar la ruptura por fuerza
fuerza centrípeta o fuerza centrífuga. Vamos a la figura. Esta es sólida. Pero la cizaña es, como se llama, parecido a su bioreactor y hacen uso de la fuerza con el líquido de gobierno. Entonces, en esa fuerza, como yo le dije bien claro, en un bioreactor siempre se va a formar cizaña, siempre va a haber rompimiento. ¿Por qué? Porque el roadster, generalmente, para las células animales debe ser doblado y debe ser un material como de PVC o algo así. No puede ser de fierro porque rompe o daña las células animales. Pero sí puede soportar las bacterias, principalmente la gran negativa. Las dos cizallas que se pueden trabajar son de esta manera. Congelación y descongelación, parecido al shock térmico. Pero esto solo se utiliza para aquellas bacterias principalmente que son ciclófilas o ongociclófilas. Para ellos principalmente. Pero como nosotros más trabajamos con bacterias mesófilas, no demanda mucho enfriamiento rápido, interacción de sustrato rápido. Cuando ustedes quitan los hielos, esto es como nosotros, vaya si ustedes al puro y van a comenzar que como estos comienzan a cristalizar por unos cristales y obviamente eso va a romper, a alisar sus células. Bueno, la purificación. Desde la purificación hablamos, como sabemos, tenemos que entrar los ácidos nucleicos, las partículas sólidas y la concentración envasada. Métodos, como le dije, los tres más importantes. Hay más, sí, hay por ejemplo, en lo que está ahorita de moda, el retiro, extracción de rayos X, pero pregunta cuánto te cuesta esto. Es como cuando uno se hace análisis, ¿sí? Hay métodos para ver que tengo o no tengo tuberculosis, ¿sí? O el más sencillo que es una placa que está a 23 soles, hasta una tomografía que está por 200, o una resonancia que cuesta 1000. Todos identifican la tuberculosis. Obviamente, cada método tiene un grado de sensibilidad, ¿sí? Un grado que es más eficiente, más eficaz, nada más. En eso apenas dolor de cosas. ¿Sí? Entonces, cuando vimos esos nucleicos, ahí ya vienen en el mercado ahora soluciones. Esto se ve, por ejemplo, bastante ingeniería genética, ya hay soluciones ya que tú compras. Eso sí lo pueden comprar. No sé cuánto está, no tengo idea, pero yo creo que $20, $30 cada solución. Obviamente, no es para un solo uso, pues para una cantidad N de pruebas, 30, 40, 50, 100 pruebas. Los momentos de extracción rompen las células, soluciones ácidos policationes, nucleasas, digestión enzimática, un montón de elementos primarios nucleicos. Otro método también, dentro de esta, para partículas sólidas, es la centrifugación, la filtración. Acá me quiero detener. La filtración tiene que ver mucho con el tamaño de la partícula. Y este tamaño de la partícula está en función al tipo de filtro. Normalmente lo que tenemos en la es Waldman número 1 y Waldman número 2. ¿Sí? Que lo van a encontrar ustedes que es cómodo, barato. Pero las otras que les digo son ultra puras. Ya vienen tipo discos y cuestan más. Y esas, las que les digo, Waldman 1 y 2 para los laboratorios, obviamente pasa el filtro por el proceso de gravedad, va cayendo y va arreglando partículas sólidas. Las otras no. Las otras tienen que ser al vacío, es decir, el microporo y al vacío. Ese es uno un poco más. Y hay otras, ¿sí? Aparte del vacío, hay otras que es por presión. Si no solo hay la gravedad, hay que presionarlo y pasar por ese poro. Pero eso que les digo, esos poritos, todos están hechos de celulosa o de otro material. La diferencia es el tamaño del poro. Mientras más pequeño es el poro, cuesta más. Mientras que el método utiliza otros agregados como bomba al vacío o presión, cuesta más. Normalmente nosotros cuando centrifugamos, lo centrifugamos con gasa o papel de filtro Waldman 1 y 2. Y eso retenemos una cantidad sólida. Y pasa las enzimas con otros elementos de repente que no lo deseamos. Pero acá es muy importante la filtración. El tipo de filtro que escoge. Solo en nosotros tenemos, que yo sepa, Waldman 1 y Waldman 2. No es normal, que le va a servir bastante. Pero si ya quieren otros, hay otros poros que son al vacío, que también algunos profesores lo tienen. No es tan costoso. Lo que cuestan son los que utilizan con presión, ¿ya? Y con vacío. Mi presión del método va a venir mucho de los sólidos que tú vas a eliminar. Bueno, tipos de centrífugas, bueno, hay discontinuas y continuas. Cada uno de ellos, las que más tenemos acá son continuas. Las discontinuas no tanto porque son más para más volumen. No sé si se han dado cuenta, cuando ustedes ponen en donde va a poner la centrífuga,
es importante el rotor poder cambiarlo. Cuando compras una centrífuga, rotor por cambiarlo, porque puedes cambiar con rotor y con eso te permite cambiar también los cosquillos. Pero si esto es solo uno, esa centrífuga sirve solamente para ese tipo de volumen. Entonces, ahí había una centrífuga refrigerada en el segundo piso, donde tenía, el rotor se cambiaba y los pocillos se colocaban y aumentaban los volúmenes. Y era refrigerada. Es mucho mejor las centrífugas refrigeradas que las centrífugas a medio ambiente. Te da mayor estabilidad encima, mayor conservación. Pero bueno, como es, no tenemos tanto, pero trabajemos con las ambientales no. Pero si ustedes alguna vez van a comprarse para su proyecto, unas centrifugadoras vienen pequeñitas, refrigeradas, lo que no cambia es el rotor, pero sí cambian los casqueros. Es que a veces piden fermentaciones, ¿eh? Y a veces piden volúmenes grandes. No vas a estar centrifugando 10 mililitros, 10 mililitros, todo el día centrifugando. Entonces hay volúmenes grandes que se pueden cambiar. A eso se refiere el tipo discontinuo y discontinuo. Fermentación, es una centrífuga de cestillo, es el micro de emulsión de taza, los sólidos salidos, y este es el siguiente. Purificación, precipitación, adsorción, cromatografía. Lo he puesto de menos a mayor. Sensibilidad. Precipitación, el más conocido que veo que lo van a usar, sales. Con sales. La sal más usada y le regalan sales de amonio o sulfato de amonio. Pero hay que tener en cuenta las sales, mucho con la naturaleza de lo que vas a precipitar. Pero las sales es, o podría ser otro tipo de floculares, pero no son costosos, son baratos, son sencillos. Lo único que hay que calcular más es la cantidad de sal que vas a echar a tu cantidad de volumen que tienes. Nada más, ese cálculo. La adsorción ya puede ser, por ejemplo, en cromatografía en papel. Eso lo han usado por ejemplo, en cromatografía en papel Whatman, ¿sí? O cualquier otro. Colocan su vidrio, su papel Whatman, otro, ¿sí? Y van por adsorción. También es sencillo. En cambio, hay dos fases líquidas que tienen que ver con instrumentos, y cromatografía en columna o HPLC es más complejo. Veamos alguno de ellos. Precipitación, activo, consusado, simple y barato. Inconveniente de risas flotantes, difícil de integrar por los sales, sulfato de amonio, sulfato sódico, desóxido orgánico. Los inconvenientes son sales. Y eso no lo compran porque todo el mundo tiene y lo va a arreglar. No van a gastar un montón, para mucho que era 1 o 2 gramos, no es lo que necesitan. La adsorción, dije, son materiales insolubles. Acá, por ejemplo, tenemos resinas, destranos, agarosa, celulosa, todo lo que pueda adherirse. Por ejemplo, hasta el vidrio es un buena adsorción. Obviamente para ciertas enzimas, pues, cada uno de estos absorbentes o que van a adsorber va a tener en función al tipo de enzima que tú lo vas a atraer. Pero de todas estas, las resinas son las mejores. Son las mejores. No lo voy a pedir eso. Destranos, pueden decir, hay un montón. ¿Tengo un poco de destranos, se acuerdan? ¿Quién produce destranos por naturaleza? Chimbote tiene dos industrias, o tres, pero ya. Una es el acero, el otro es la pesca. ¿Y el otro cuál es? La que está cerca acá. Industria. Que consumen ustedes a diario, compran a diario eso. ¿Cuántos nos dejan un día? ¿Carne? ¿Ah? ¿Carne? Claro que comen carne, pero ustedes, Chimbote no produce carne. Industria. Que está cerca de Chimbote. ¿Quién vive en la zona sur? Saliendo de Chimbote. ¿Qué industria hay? Al sur, saliendo de Chimbote. Norte no he dicho, sur he dicho. ¿Qué industria hay ahí? ¿Ah? El azúcar. San Jacinto. Cuando ustedes vayan a cualquier industria y estén viendo todo el proceso, se van a fijar que en el proceso, en todas esas máquinas, porque ustedes saben que después de la máquina hay un mantenimiento, van a encontrar unas gomas. Gomas que así, no es que la gente le haya pegado gomas, una goma muy cetinosa como el moco, color a la cebada, otros colores. O en azúcar rafidio, puntos negros. ¿Quién es el responsable de eso? Leuconosto mesenteroides. ¿Y quién es Leuconosto mesenteroides? Un organismo que produce destranos. Ese es el destrano. Ese señor lo produce.
Siempre lo voy a decir, cuando vean a cualquier empresa, ustedes van a ver que siempre hay alguien, el principal es que causa un problema. Y los demás que llegan, ya porque llegan, pues tienen que llegar, porque como está ahí, como yo, si todo está abierto, vamos todos, pero hay uno que es el inicio. En el sector azucarero, el econóstomo mesenteroide causa problemas en los procesos por las gomas que se forman y los rafidios que produce el azúcar. Un azúcar con puntitos negros, que sea desagradable, pero tiene un aspecto organoléptico que da rechazo. Es como si tuvieras de repente en tu tallarín una uña de la chica que se ha cortado, no es que cosa te hace enfermar, ¿sí? Pero causa un rechazo, eso se llama organoléptico, hay un rechazo. ¿Sí? O un diente. Una vez encontré un diente. ¿Sí? Una vez encontré un gusano en mi ensalada en la pollería de Mirko. Entonces, no es que se vas a morir con eso, ¿sí? Pero es un rechazo organoléptico que no debe estar ahí. Entonces, este leuconosto produce destrano. Es bastante productor de destrano. Y los rafidios, puntitos negros. En la azucarera. Por ejemplo, para la industria pesquera, el más número uno es la salmonela. Si se van a las industrias alimentarias de exportación, salmonela y E. coli. ¿Por qué E. coli? No es porque no esté mal, las personas que van mal con diarrea, no dicen, informan, contaminan el sistema. Entonces, digamos que siempre va a haber en cualquier empresa un number one, primero. Que los demás sí también van a ver, pero esto es el primero, el que vive, come y todo su vida. Los otros llegan pues porque tienen que llegar. Es como ustedes viven en su casa y llegan sus amigos que nunca ustedes han querido que lleguen, pues llegan por inercia, pues. No son invitados, pero llegan. Qué daño. Bueno, acá se utiliza esto, la resina es buenísimo, la destrana, agarosa y celulosa. Pero va a depender mucho del tipo de enzima. Bueno, acá en la sección de dos fases líquidas, los dos compuestos tienen que ser imisibles para que formen una interfaz. Generalmente, agua o un solvente orgánico. Generalmente. Solvente orgánico. Por ejemplo, cuando quieren hacer, por ejemplo, el PHB que hace profesor Ángel, ¿sí? El PHB es un compuesto orgánico y se separa entre el cloroformo y el clorito de sodio. El cloroformo, compuesto orgánico, y el otro, compuesto químico. Y en el medio, en la interfaz, está en este caso, tu elemento que es el PHB. Ya igualito acá, entre las dos fases, en el medio va a estar tu enzima. Entonces dice separación de proteínas por un lado y paredes celulares por otro lado. Sí. La cromatografía ni hablar. Hay geles. ¿Qué geles que más utilizan? Gel de poliacrilamida. Le dije la vez pasada, particularmente no soy fanático del gel poliacrilamida porque es muy cancerígeno. ¿Sí? Hay que hablar con unos guantes especiales, esa cosita de ahí. Me olvidé un poco la bioseguridad, pero si hay que trabajar con toda la medida de seguridad. Prefiero el agaroso. El agarro tocan y hasta se lo puedes comer y no pasa nada. Intercambio iónico y cromatografía de afinidad. Estas son las columnas. Y ahí hay algunos ejemplos. Usted tiene que ver las características de cada uno de ellos y sus aplicaciones, sus características de cada uno de los tres. Electroforesis, ni hablar. Si no tienen electroforesis, arriba hay una cámara. Le preguntó a Ángelo, una cámara de cromatografía para electroforesis. Podrían usarlo de manera general. Algunos materiales de repente lo pueden conseguir en Elita y otros los podrían comprar. No es obligatorio, pero podrían usarlo como una práctica, como un recordatorio. Yo soy de las personas que digo, si está acá, úsalo. Que no se malogre por no usarlo. Porque un equipo se malogra por dos cosas. Porque lo usas y porque no lo usas. Pero me daría más cólera que se malogre porque no lo uses que porque lo usas. Se compran ustedes una tele un año, pero ustedes lo quieren prender y hay problemitas, se sulfató, se compró eso. Porque no usan nada, úsalo.